Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a nuestro nuevo espacio de la mesa de análisis de la revista digital Plan B. Gracias por acompañarnos este lunes 19 de agosto. Estamos todavía en verano en la ciudad de Quito, con bastante sol, bastante radiación. Hay que tener cuidado siempre, gafas, sombrero, etcétera, etcétera, y tener la posibilidad de seguir disfrutando de la alegría del verano. Estamos transmitiendo en vivo y simultáneamente a través de nuestras cuentas en las plataformas Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, y estamos listos para empezar nuestra conversación este día. Y tiene que ver básicamente con algo que de alguna manera no sorprendido, pero sí ha llamado la atención de muchísimas personas respecto a 17 binomios presidenciales que se han presentado o se han anunciado, digámoslo así, en cada uno de los movimientos y partidos políticos nacionales, que son los únicos que pueden presentar el binomio presidencial. Y hemos invitado para conversar del tema a Paul Carrasco. Él es un político, es un activista de la política, ex prefecto, ¿no es cierto?, de la provincia de la Suay durante algunos periodos, y una persona que ha estado buscando permanentemente esta intención de alianza, de que los partidos y los movimientos busquen, se alineen por tendencias y logren de alguna manera, no por el afán de reducir un número, sino por el afán de representar, digamos, una tendencia dentro del país. Paul, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a la ciudadanía, gracias a Plan B por la invitación. Un gusto estar siempre en Plan B, y obviamente también un gusto porque la semana anterior estuvo Cuenca helado, Sí. realmente frío, ¿sí? Y hoy amanecimos con un sol y un cielo absolutamente despejado. Un gusto, Juan Carlos. Qué bueno, estamos entonces. Paul está en la ciudad de Cuenca, nos está atendiendo gracias, desde el austro del país, donde hay una voz política, hay una voz fuerte de la política, Paul. Y poníamos en la promoción 18 binomios, y son 17, la verdad, pero queríamos que nos conformáramos nosotros dos en un binomio, ¿no es cierto?, adicional, para conversar básicamente, quizá en nombre de la ciudadanía, conversar sobre precisamente si es posible, y responder la pregunta periodística que yo me he hecho, y es: ¿se puede sostener un modelo político electoral tal como está planteado? ¿Cómo miras tú esta nueva efusión de movimiento, de candidaturas, y a la vez vamos a tener una larguísima papeleta nuevamente? Y yo creo, Juan Carlos, que el Ecuador es un país absolutamente diverso, mega diverso, ¿sí? Y la realidad del país nos obliga indudablemente a tener una cantidad de visiones y de posiciones, sobre todo en el tema de la política y el desarrollo del Ecuador. Sin embargo, creo que el modelo electoral está fallando. Y a lo mejor uno puede decir, bueno, 17 binomios son la representación de la diversidad, pero hay un problema. El tema es que esos 17 binomios no logran efectivamente generar una cultura de consenso y de gobernanza. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es dividirnos y no buscar una alternativa de construir un modelo conjunto que respete la diversidad y generar una cultura política para ponernos de acuerdo. Ahora, también creo que la división de estos binomios fue una estrategia, la división de los partidos, digamos así, la gran cantidad de candidatos, fue una estrategia para efectivamente beneficiar a algunos sectores políticos y económicos de alto poder en el país, con la perspectiva de que siempre se permita ganar a quienes tienen bajos porcentajes, digamos, bajos porcentajes ¿en qué términos? Me refiero entre el 20 y el 30, ¿no? Pero que no tienen la mayoría de aceptación en el país. O sea, ganar con más facilidad, digamos, con menos apoyo popular. Ganar con más facilidad. Por eso creo que el próximo presidente, el que sea, sí debe intentar, o si bien una constituyente o un referéndum en el que se haga una auditoría a los procesos electorales, pero no desde el Estado,
sino desde afuera, desde el sector civil, desde la ciudadanía, y se empieza a estructurar un modelo de revisión a los partidos políticos, reestructuración de los partidos políticos, de la inscripción, y fundamentalmente que el control de la aceptación de movimientos políticos esté fuera del Consejo Nacional Electoral y más bien en la sociedad civil, que podrían ser las mismas universidades. Digo yo como un planteamiento para poder ciudadanizar realmente y tener el control del proceso de inscripción de candidaturas. Ahora, lo que tenemos hoy, y un poco queremos desde tu experiencia, desde tu propio activismo, que evalúes cuál es el eje del problema de hoy, dónde está el dolo, digámoslo así, para decirlo, de por qué se presentan tantas candidaturas. Pero sobre todo, hay unas voces que dicen, no, es que escuchamos ayer en Políticamente Correcto, creo, de Carlitos Rojas, y uno de los panelistas decía, es que hay un problema también económico de corrupción. O sea, si vos logras ser binomio, tienes $5 millones, ¿no es cierto?, que te da el Estado ecuatoriano, o sea, nosotros los ciudadanos, para que tengas en muy corto tiempo una distribución de dinero de esa naturaleza. Puede ser, no digo que sea eso, pero es un fenómeno que se analiza mucho. Y el otro tiene que ver con, básicamente, la intención de darle vida, ¿no es cierto?, a partidos y movimientos que sin una candidatura, pues, saldrían de la papeleta electoral. ¿Cómo le ves tú eso? A ver, yo creo que primero, no sé a quién le dan los $5 millones. ¿Sí? Ya. Porque yo fui parte de un movimiento nacional, fundé ese movimiento nacional, y realmente los que no tienen, los partidos que no tienen los índices no reciben ni medio, y más bien cuesta un ojo de la cara para sostener un partido. Peor si no eres parte de los grupos hegemónicos económicos y políticos del país. Eso primero. Segundo, el tema de que te entregan propaganda electoral, sí, pero no recibe, un partido político no recibe la plata. Más allá de que puedan haber negociaciones por debajo de la mesa, pero el movimiento no recibe la plata, paga el Consejo Nacional Electoral directamente, y además paga, creo que 3 o 4 o 5 años después. Así que tampoco es que hay realmente un tema de control de recursos económicos allí, salvo ciertos partidos. Lo que sí hay es dos cosas, digamos, en este segundo escenario. El uno es que efectivamente hay partidos que responden a grupos económicos y no responden a la sociedad. Eso está clarísimo. Y que efectivamente les interesa que haya partidos pequeños para que dividan la votación y ellos poder tener el control hegemónico en términos de que manejan recursos económicos, manejan los medios de comunicación, ciertos medios, no todos, pero manejan ahora sobre todo el control de redes, que es mucho más fácil, ¿sí?, desde incluso fuera del país. Por lo tanto, entonces, esa es una línea, ¿no?, fuerte. Y el otro es que ya en este momento quienes crearon los partidos necesitan subsistir. Por lo tanto, piden, más allá de que se hable de que hay partidos de alquiler, etcétera, pero realmente los partidos necesitan y movimientos necesitan subsistir, y por lo tanto hay que poner candidatos, ¿sí? Y también deje de decirte, y a la ciudadanía hay que decirle, que no todos los candidatos son malos. Hay gente que quiere hacer las cosas bien. Yo he estado revisando los 17 binomios, e incluso hay gente que se quedó afuera, que no tuvo partido y que quiso ser candidatos. O sea, que pudieron haber sido más. Claro, no. O sea, solo yo he conversado con unos 3 o 4 más fuera de los de los que están en las papeletas, ¿no? De algunos de los que están en la papeleta. Entonces, indudablemente hay gente que también quiere servir a la patria, pero que no sabe cómo funciona el sistema y también se mete sin tener mucha idea, ¿no? Entonces, yo veo que, por un lado, los partidos necesitan tener candidatos porque ya existen para sostenerse, y por otro lado, hay grupos que tienen partidos políticos que sostienen a los partidos pequeños porque es de su interés precisamente para dividir la votación, y no les interesa construir gobernanza ni construir diálogo en la diversidad. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Y un poco ya para dar la vuelta hacia quizá ir buscando salidas a todo esto. Tú has sido, y en general mencionaba al principio, que siempre has estado buscando formas de unidad, de alianzas. Me acuerdo de la aparentemente denostativa calificación de fanesca que les hizo Rafael Correa cuando estabas tú intentando una alianza con el municipio de Quito, Mauricio Rodas en ese momento, Guayaquil también, etcétera, etcétera. O sea,
un pacto de unidad, un pacto de tendencia, etcétera, etcétera. Finalmente eso no prosperó, pero en tu experiencia, ¿qué te dice? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo buscar un camino efectivo de unidad, de alianza, creo que también de generosidad, o sea, de posponer, ay, yo quiero ser presidente porque me veo lindo en el espejo todos los días o creo que tengo méritos, pero en general no logras tener esa unidad? A ver, a mí me parece primero que el problema pasa porque también la ciudadanía no se da el trabajo y no tenemos una cultura política que permita efectivamente investigar y escoger estadistas. Porque tú puedes ser un extraordinario empresario, ¿sí? Yo siempre comento que alguien llegó algún día a Cuenca, de Cuenca, y me pidió que le apoye para ser alcalde hace algún tiempo, y él era ginecólogo, un famoso ginecólogo, y yo le dije con todo gusto, pero yo en 2 años quisiera, solo te pongo una condición, que en 2 años yo en cambio quisiera ser ginecólogo. Y me dijo, ¿estás loco? Entonces digo, lo mismo, el problema en el país, sí, efectivamente, o sea, causa es irónico, pero efectivamente, entonces, en el país tenemos que entender y empezar a estructurar mentalmente y psicológicamente que el gobernante de una ciudad o de un país tiene que ser un político estadista que conozca de mapas estratégicos, de planificación, de políticas públicas y que psicológicamente esté también preparado. Primer tema, porque el poder atrae a los mejores y corrompe a los peores, normalmente. ¿Sí? Es complicado manejar el poder. Eso por un lado. Por otro lado, me parece a mí que es necesario que de alguna manera los políticos antiguos, ¿sí?, retomen el proceso. Yo creo que la experiencia que tienen todos los políticos del país, todos los que han gobernado ya y han estado en el territorio y han estado en la presidencia de la República, ellos son los llamados, o somos los llamados, a entender una nueva dinámica, a marcar una nueva dinámica en el país. Y por último, por lo menos en tendencias, ya que no hay cómo entender la diversidad, ¿sí? Porque yo sostengo que el país no es de izquierdas ni derechas, el país tiene que estructurar un modelo a la ecuatoriana. Por eso es que yo, incluso muchas veces me han catalogado de camisetero, precisamente porque hay que intentar aglutinar a la diversidad. Y en esa perspectiva, me parece a mí entonces que por lo menos los políticos de vieja data, que ya tenemos experiencia, sin interés, por lo menos los que no tienen interés de ser candidatos ni de regresar a la política electoral, deberían dar un marco para tener una tendencia de derecha, por último, y una tendencia aliada de izquierda, ¿sí? Ahora, ¿cómo se logra eso? No se logra con ciertos actores, porque no logran, por ejemplo, a ver, voy a ser honesto, el correísmo no logra entender esta apertura, pese a que está en las unidades de la izquierda, ¿sí? O los pequeños con vieja data empiezan a marcar la línea. A mí me parece que lo de Pachacuti es súper interesante, es decir, y lo de la CONAIE, llamar e intentar, por lo menos se intenta. Lo mismo debería pasar en el sector del centro a la derecha, donde también hay una atomización, ¿sí? Y donde también hay una especie de competencia permanente sobre los intereses para gobernar. Hay que marcar una línea y hay gente llamada a hacerlo, pero el problema es que también están golpeados, se nota la dificultad, yo mismo lo he vivido, la dificultad de vivir en el post-político en la ciudad y por lo tanto prefieres retroceder y dejar que el país vaya a la deriva. Ahora, claro, ¿cuál es el modelo a la ecuatoriana, Paul? A ver, yo lo que creo es que el problema del país es que todos piensan que es necesario construir políticas públicas homogenizantes y tratar al territorio ecuatoriano como uno solo. Este país creció desde 3 polos de desarrollo. El sur, que tenía una relación con el Perú, ¿sí? Guayaquil, que tenía relación con el Perú y vía puerto y con Panamá, y Quito con los obrajes, ¿sí?, de Colombia, de Pasto. Es decir, a alguien le faltó un país para gobernar, sí, para distribuir luego en la independencia, efectivamente, y crearon un nombre del Ecuador, que además yo creo que no tenía que llamarse Ecuador, tenía que llamarse Quito, la verdad, por el reino de Quito, si ya estaban aglutinando, para darnos mayor identidad. Por lo tanto, es un país nuevo que no logra integrarse,
y precisamente por esa diversidad, más allá del Oriente, los pueblos y nacionalidades indígenas, los grupos étnicos, etc. Entonces, hay que estructurar un modelo en donde podamos desarrollar una autonomía que no solo vaya por los territorios, sino vaya incluso por los grupos, por las nacionalidades y pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces, hay que trasladar el autogobierno. Yo llamo, y esto es recogido por si acaso desde el mismo sistema de Estados Unidos, por ejemplo. Yo llamo la autonomía territorial focalizada. ¿Qué significa esto? La ATF que le he puesto yo, es que necesitamos determinar las ventajas comparativas de cada territorio. Por ejemplo, digamos, entonces, en términos de Loja. En Loja vamos a estructurar un modelo de educación a la lojana. Por lo tanto, vamos a darle independencia para que Loja maneje, porque tiene fama de universidades bastante buenas, ¿sí? Vamos a hacer que Loja maneje autónomamente el tema de la educación. Por lo tanto, estructure su propia política pública y que, por lo tanto, todo lo que está alrededor, focalizado en la educación, implique administración propia, impuestos para la educación que se queden en el territorio, un porcentaje negociado para la educación, que toda la malla curricular lo manejen desde allí, ¿sí? Y que desde ahí se genere una oferta incluso en términos privados y públicos pagada. Autonomía territorial focalizado a la producción, por ejemplo, que es la economía que yo llamo la economía real. A ver, entonces nosotros vivimos de una economía especulativa fundamentalmente, ¿no? El modelo económico. Entonces nosotros deberíamos empezar a decir, a ver, ¿cuáles son las ventajas comparativas productivas del país? Muy bien. En el caso, por ejemplo, de Cuenca, la cerámica, perfecto. Entonces, focalizamos en base a la ventaja que tiene Cuenca y armamos un esquema para que la misma provincia y ciudad administre todo lo que significa importaciones, materia prima para ese producto. Administren todo lo que significa aduanas para importar y exportar directamente y no pase todo el proceso burocrático del país. Todo, que administre y maneje todo lo que significa el crédito, es decir, darle independencia económica para que en ese sector productivo y en ese producto el crédito tenga un costo menor, digamos, ¿no es cierto?, en términos de interés y tenga beneficios. Y vamos dándole posibilidades a los territorios en el marco de un plan de ordenamiento productivo para que todos los territorios se especialicen en 2 o 3 cosas y obviamente tengan la capacidad de que ese producto aporte a su PIB y su PIB aporte al PIB general. Ahora, ahí también hay un tema. ¿Qué pasa con el movimiento indígena? ¿Por qué no construir con las nacionalidades un marco de identificación que les permite, en cambio, allí el tema es político y su cosmovisión, para que tengan ciertos modelos de productividad propios y que tengan ciertos modelos políticos de administración propia con recursos propios? Yo creería que ese es un modelo que rescate y le dé la posibilidad de trasladar las decisiones a la población y a los ciudadanos que son diversos. Pero esto es un acuerdo, tiene que pasar por un acuerdo político nacional de entender la realidad diversa del país. Pero es un tema cultural, político y económico, pero es esencialmente cultural. Tú has sido prefecto durante más de una década en el Azuay. ¿Eso implicaría que las prefecturas tuvieran un papel más protagónico o cómo aterriza esto en lo político? A ver, claro, en el territorio, en la estructura administrativa del país, las prefecturas no deberían ser ejecutores. Es que nos metieron un modelo, perdona que te diga, pero nos pusieron un modelo en donde dividieron supuestamente las competencias, que es un modelo brutalmente erróneo para el país. Porque, por ejemplo, a ver, una prefectura se hace cargo de la productividad. Le dicen, usted se encarga de la producción. Competencias se hace cargo de la producción. Resulta que la industria, por ejemplo, voy a contar una experiencia, la industria en Cuenca es fuerte. Eso es una competencia de la prefectura. Pero para poder diseñar un modelo industrial, el uso del suelo es del municipio. ¿Sí? Y para poder construir los permisos de exportación es del MIPRO, del Ministerio de Producción. Entonces es una debacle brutal, porque nadie tiene, ¿sí? Lo que hicieron es compartimentar y dividir el poder para que nadie gobierne. A alguien académicamente preparado, pero sin ningún tipo de concepto administrativo, se le ocurrió hacer esto. Por lo tanto, yo lo que creo es que entonces, por ejemplo,
Lo que tienes que hacer es, ya en términos de la administración pública actual, a ver, tienes la presidencia, tienes los ministerios que no deberían, salvo los estratégicos, tal vez educación, salud, pero el resto no debería tener nada en el territorio, ni subsecretarías, ni direcciones provinciales, ni cantonales, nada. Y de ahí baja al manejo de la política pública y la planificación y el manejo de los recursos a la prefectura. La prefectura debería ser un gobierno sin ejecución, sino planificación y administración de los recursos. Y de ahí los ejecutores deberían ser los fuertes en el territorio, los municipios. Ya. Obviamente hay que definir si estos municipios que son grandes, como el de Quito o Guayaquil, sí que tienen otro estatus, que ya están en la Constitución, y las juntas parroquiales. ¿Sí? Ya. Esos deberían ser los ejecutores de la política pública en general. Y ese es el marco en el que tú puedes desenvolver una autonomía territorial focalizada, donde una prefectura maneje la producción, maneje la educación, maneje la salud, sin ejecutarlo, sino en el concepto de administración de fondos, administración de la política pública, de los programas, de los proyectos, y haciendo el seguimiento y el monitoreo para que los otros, los municipios, ejecuten. El problema del poder en el país, en los territorios y en la administración pública, Juan Carlos, y ciudadanos que nos ven y nos escuchan, es que está compartimentado el poder. Entonces, primer tema, hay que centralizar el poder, pero precisamente para poder reconstituir la diversidad. Entonces, este rato, por ejemplo, un municipio no le para bola, perdónenme el término, no acepta ninguna política pública ni cumple de una prefectura, porque no está, no tiene por qué hacerlo. ¿Sí? O sea, este es mi territorio, aquí mando yo y vos no tienes por qué meterte. Exacto, y lo mismo pasa con las juntas parroquiales. Algo en los presupuestos participativos, eso ha dado poder para tener verticalidad en la estructura de política pública, ¿no? Entonces, un municipio depende más del Ministerio de Finanzas, depende más del gobierno central, del Ministerio de Salud, hasta que se tomen las decisiones en la centralidad, que es Quito, Guayaquil y Cuenca. Eso pasa años y realmente nadie cumple objetivos de política pública y de planificación. El país de este momento, tiene una desestructuración en términos de desarrollo. No tenemos objetivos. Es gravísimo. Y ahí sí tengo que reconocer algo que, por mi experiencia, fue diferente. En la época del correísmo había objetivos de desarrollo y había una supervisión, ¿sí? Más allá que a la fuerza, etcétera, pero había objetivos de desarrollo y una planificación en la que tú tenías que entrar con los territorios. Actualmente, desde la época Pero ahí había una planificación que dependía, por último, de un señor. Sí. O sea, al final... Ese es el punto. O sea, uno dice, está bien, hay un modelo que es... Pero al final del día lo que termina es imponiendo un modelo autoritariamente. No, y al final era un modelo que no recogía la diversidad, porque tenían el concepto de planificar desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba, por lo tanto... Entonces, esta contradicción entre diversidad y los legítimos aspiraciones de lo local, ¿no es cierto?, frente a lo nacional, esa ha sido siempre la tensión en el Ecuador, pues. Ahora, claro, el punto está, y yo tengo aquí una tesis, ¿no? Que el primer territorio que tiene que resolver esta dicotomía en las decisiones entre unos y otros es Quito. Porque si Quito no entiende, y su población, y aquí va un tema que también creo que es necesario decirlo, si Quito no entiende y su población, que es la identidad del país, si Quito no está bien, el resto del país es un descalabro. Por lo tanto, si tú vas al sur o vas al norte de Calderón, etcétera, ahí nomás sientes el tema del centralismo y las imposiciones o cómo no llega la política pública porque no recoge las diversidades del territorio. Entonces, es necesario estructurar un modelo en Quito incluso distinto, más cercano hacia la población, que efectivamente haga que la ciudad se vuelva la líder y, si podemos utilizar, la luz del país, ¿sí? Ahora, esto también pasa por un tema. Verás, esto es, yo lo llamo el deconstruir la economía, construir el modelo de Estado político, administrativo del país, pero hay algo que nadie se preocupa, que es deconstruir la psiquis de la población. Todo el tiempo, primero, a ver, o sea, ¿qué significa eso?
Claro, lo que pasa es que tenemos incluso un nivel energético, Juan Carlos, en el país gravísimo. Todo el mundo, primero hemos llegado a esto de o eres correísta o anticorreísta, o eres de los buenos o eres de los malos. ¿Sí? No hay posibilidad. Entonces, ya no hay cómo hablar. A mí mismo me pasa que en los sectores, pero además es un tema, porque llegas, todo el mundo dice, ¿y cómo ves la situación política del país? Los ciudadanos. Uno da su criterio y dice, correísta. O uno da el criterio en contra, claro, anticorreísta. O de los buenos o eres malo. Así no funciona el país. Entonces, hay que empezar a diseñar un modelo que nos permita permanentemente deconstruir la psiquis de los ciudadanos en un proceso masivo o de psicología de masas, para que la gente empiece primero a ver que hay cosas en el pasado positivas. Entonces, sí, hay que desviar el consciente y el subconsciente a las cosas positivas y no siempre a las negativas. Con lo positivo vas a buscar políticos positivos y no todos ladrones, y a juzgar a todos que son millonarios, todos han robado, todos son los corruptos. Es un desastre. Y con eso también vas a lograr reestructurar una propuesta en donde quieras tu territorio, empieces a cuidarlo, pero también a decir, oiga, ¿cómo puedo hacerlo de mejor manera? Entonces, hay un problema psicológico. Yo llamo el modelo ecuatoriano tiene 3 vértices: deconstruir y reconstituir la psiquis de los ciudadanos, incluido de los que dirigen la opinión pública en términos de comunicación, los políticos, etc. 2, la deconstrucción del modelo económico de una economía especulativa, una de real, con capital privado, pero capital real, que genere producción real, ¿sí? Y la otra, que es, de hecho, la deconstrucción del modelo político administrativo del país. Uh-huh. Y eso pasa no solo por los políticos, si bien un grupo tiene que liderar, pero también pasa por ciudadanos que tienen criterio y empresarios, sector privado que tiene criterio y que puede realmente aportar. Por eso es la necesidad de lo que yo algún momento te hablé, de estructurar una mesa de diálogo y de concertación nacional por territorios y estructurar el nuevo modelo, que no pasa por una constituyente necesariamente, sino pasa por algo que teníamos hace 20 años, que era la posibilidad de sentarse las asambleas ciudadanos y la gente empezaba a estructurar ideas y construir. Empezar desde la gente. Yo me acuerdo que estuvimos juntos en un ejercicio que se llamó el debate de la caracola, este modelo de la caracola. El modelo de la caracola, ¿no? El diálogo de la caracola. Me encontré el otro día con una dirigente que no es indígena de Saraguro, de Salasaca. Ya. Estuvo en el diálogo. Estuvo en el diálogo y me decía, claro, el problema central es que no puedes hablar más de 3 minutos, porque es un sistema en el que tienes que aprender a escuchar. Ese es el punto. Ese es el punto. A ver, yo todas estas deconstrucciones, estos tres niveles de deconstrucción para un modelo a la ecuatoriana, son parte de un modelo más grande que tú conoces, que nosotros hemos planteado, que se llama la democracia radical. Radical, así es. Sí. En la democracia radical, el factor principal del liderazgo no es hablar, ¿sí? Pese a que a mí me encanta hablar, ya todos nos creemos, es escuchar. Sí. Y entonces los procesos de diálogo tienen que pasar por justo el cambio psicológico, es dejar de ser dueños de la verdad. En el país todo el mundo es dueño de la verdad. Uh-huh. Y por lo tanto entonces es necesario empezar a escuchar al diverso, para ver qué parte de esa diversidad ingreso en el modelo y en donde hay consenso para ingresar en el modelo. Solo un líder o un presidente estadista va a entender esta dinámica, digo yo. Y hay algunos, no es que no hay algunos en el país. El problema es que no son parte de los grupos políticos de poder, no son parte de los grupos económicos de poder, y por lo tanto van a las campañas y pierden las campañas porque no tienen plata, porque no tienen las redes, qué sé yo. Pero sí hay gente que puede desarrollar este modelo donde el país empieza a cambiar la mentalidad y empieza a escuchar y a recoger y luego plantear el modelo. Paul, para finalizar, este es un país con un modelo económico oligárquico, de verdad, o sea, y ya nadie habla del tema, en realidad muy pocos hablan del tema, de cómo grupos económicos controlan, ¿no es cierto?, la economía. Pero también podemos hablar de una política oligárquica, donde
estos como centralidades políticas, ¿no es cierto? Correísmo, socialcristianismo, etcétera, algunos que otros, y ahora el gobierno, te conducen precisamente a no tener otra opción que votar por ellos. A ver, yo creo que efectivamente el tema, tú lo has definido bien, ¿no? El tema de la visión económica oligárquica, ¿sí? No solo pasa por el tema económico, sino pasa por el tema político. Yo lo que creo es que hay una aristocracia política. ¿Sí? No una oligarquía política, sino una aristocracia. Una aristocracia política. Pero la aristocracia es el gobierno de los mejores. Claro, el de los mejores, entre comillas, son los preparados, son los que se han formado, los que saben, los dueños de la verdad. Y esto pasa absolutamente en los tres territorios, digamos así, si quieres, porque en Manabí no hay este nivel de funcionamiento, pero Cuenca, Quito y Guayaquil. Yeah. Y si no eres de ese grupo, y si no has crecido al interior de ese grupo, o eres alternativo, o eres disruptivo, o piensas distinto, simplemente te aíslan. Y no te dan ninguna posibilidad, ¿sí? de aportar. Esa aristocracia política, ¿sí? Esa aristocracia política está ligada a la aristocracia económica o a la oligarquía económica y obviamente defiende sus intereses. Yo personalmente creo que con los sectores privados y los grupos económicos fuertes del país hay que construir, no vamos a poder dejarlos de lado, pero indudable. Pero lo que hay que hacer es ver cómo ellos se insertan en un modelo de desarrollo a la ecuatoriana que permita encadenamientos y que socialice la producción. La equidad en el acceso a la producción no es la distribución de la riqueza, no es quitarle al uno para darle al otro, sino cómo el que no tiene accede a los factores de la producción. Ahora, en ese marco, ¿qué es lo que sucede entonces? Que la aristocracia política se conecta. Y ojo, ¿no? En la aristocracia política están de izquierda a derecha, por si acaso. Entonces, en el momento que gana uno de la derecha, se ponen de acuerdo y mandan a alguien para que sea parte de ese gobierno. Pero si gana alguien de la izquierda, se introducen allí. Así funciona el modelo ecuatoriano. Y esa aristocracia, yo creería que es la llamada a este momento también a reflexionar, porque el modelo no da, y por lo tanto el país tiene que reflexionar y cambiar su paradigma. Es un cambio de paradigmas, ¿sí?, sobre el modelo, y tiene que, en definitiva, llamar a una nueva propuesta, porque de nuevo el país es inviable. Así como estamos, el Estado ecuatoriano no es viable. De hecho, dejo ahí la conversación, Paul, por el tema del tiempo. Con dos ideas claras. Lo uno, que como estamos es inviable, pero es posible ser viable. Es posible si es que nos ponemos a trabajar en ello, de hecho, y no dejar que las cosas pasen y lamentarnos. O sea, hay que trabajar en ello. No ha habido nunca un cambio social, ni político, ni cultural en ningún país de la Tierra donde no nos hayamos propuesto hacerlo. Es decir, las cosas no suceden por milagro, suceden porque se hacen. Entonces eso es importante y esa idea la rescato de esta conversación y ante todo, sobre todo, pensar que este modelo no da más, o sea, no da más en la justicia, en lo económico, en lo político, etcétera, etcétera. Algo tenemos que hacer para ir transformándolo. Paul, muchas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias, siempre a las órdenes, y yo creo que lo que hay que decir, sí, no da más, pero como tú lo dices, hay que luchar y hay que poner ideas para que efectivamente cambie y darle salida al país. Y esa es responsabilidad de todos y todas las ecuatorianas. Para que tengamos un Ecuador para siempre. Así, de eso se trata. Muchísimas gracias, Paul. Y a ustedes también muchísimas gracias su atención a este programa. Ahí están las ideas claras. Es un camino a mediano y largo plazo y en el que todos debemos empeñarnos. Que tengan un lindo inicio de semana y buenos días.